un bullicioso aeropuerto es el punto de partida. Entre la multitud, Elena, una enfermera de un pequeño pueblo, espera en la fila para registrar su equipaje. Viste ropa sencilla, una blusa blanca bordada y unos zapatos desgastados. Sus manos reflejan el trabajo duro, pero sus ojos brillan con emoción y esperanza. Ha sido invitada a Copenhague para recibir un prestigioso premio por su incansable labor en una clínica rural, donde ha salvado incontables vidas. En la fila contigua, Leonardo, un hombre de clase media que aspira a vivir en Dinamarca aunque su plan implique riesgos, mira a Elena con desprecio. Su traje está impecable, aunque sus zapatos muestran signos de desgaste, un indicio de que su apariencia no refleja del todo su realidad económica. Cree que viajar al extranjero lo convertirá en alguien importante, y su arrogancia no tiene límites. Leonardo nota a Elena y no puede evitar un comentario mordaz. ¿En serio, vuelas a Dinamarca? No sabía que dejaban subir campesinos en aviones internacionales. Elena, acostumbrada a las críticas, responde con calma. Todos tenemos un destino. El mío no depende de lo que otros piensen de mí. Esto enfurece a Leonardo, que decide burlarse de su ropa y su acento durante el proceso de registro. Elena, aunque molesta, no responde más. Tiene metas más importantes. Ambos terminan sentados en la misma fila. Leonardo, irritado por la coincidencia, no deja pasar la oportunidad de hacer más comentarios. Espero que sepas comportarte. No querrás que piensen que todos los mexicanos somos unos desaliñados como tú. Elena lo ignora al principio, pero finalmente responde con una sonrisa tranquila. El comportamiento de una persona dice más de ella que su apariencia. El vuelo avanza, y durante el servicio de comidas, ocurre lo inesperado. Mientras Leonardo está comiendo un trozo de carne, empieza a ahogarse. Intenta pedir ayuda, pero su orgullo le impide mirar a Elena. Sin embargo, ella es la primera en notar lo que ocurre. Con rapidez, se levanta, ignorando la resistencia de Leonardo, y realiza la maniobra de Heimlich. El trozo de carne sale disparado, y Leonardo recupera el aliento. A pesar de haberse salvado, su reacción inicial es de rabia. No necesitaba tu ayuda. Podía manejarlo yo solo. Elena, cansada de su arrogancia, lo mira fijamente. No importa si lo aceptas o no. No te dejé morir porque mi deber es ayudar, aunque sea a alguien que no lo merece. Los pasajeros aplauden, y Leonardo queda visiblemente avergonzado. Pero en lugar de agradecer, cruza los brazos y se sume en un incómodo silencio. Si valoras el esfuerzo y la dedicación de las mujeres, suscríbete a nuestro canal y dale un me gusta. Ayúdanos a compartir más historias inspiradoras que destacan su fortaleza y perseverancia. Tu apoyo marca la diferencia. Ambos llegan al aeropuerto de Copenhague y, aunque sus caminos parecen separarse, el destino tiene otros planes. Leonardo, que esperaba ser recibido por un supuesto contacto que le ofrecería un trabajo, se encuentra solo y desorientado. Por otro lado, Elena es recibida con flores y un cartel que lleva su nombre. La ironía es evidente, la campesina es ahora la protagonista de una ceremonia importante, mientras que el hombre de clase deambula sin rumbo. Esa noche, en el evento de premiación, Leonardo, perdido y hambriento, se encuentra frente al edificio donde Elena está siendo homenajeada. En un acto de desesperación, decide entrar fingiendo ser un invitado. Leonardo creció en un hogar de clase media, donde las apariencias lo eran todo. Su padre, un hombre estricto y autoritario, le inculcó que mostrar vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Este legado emocional lo llevó a construir un escudo de arrogancia, creyendo que siempre debía proyectar una imagen de éxito, incluso cuando su vida estaba lejos de ser perfecta. Sin embargo, detrás de este orgullo se esconde un miedo profundo, el miedo a ser visto como un fracaso. El desprecio que muestra hacia Elena no es más que una forma de proyectar su propia inseguridad. Él sabe que su decisión de viajar a Dinamarca como inmigrante ilegal es un riesgo enorme, pero no puede admitirlo ni a sí mismo. Leonardo siente una constante necesidad de ser reconocido y admirado. En México, nunca logró destacar en su círculo social o profesional, y esta frustración lo llevó a buscar en el extranjero una oportunidad para demostrar su valía. Sin embargo, en el fondo,
Teme que este viaje termine siendo otro fracaso que añadir a su lista. Su desprecio hacia Elena surge, en parte, porque ella encarna algo que él no comprende, humildad y éxito genuino, sin la necesidad de presumir. Elena salvarlo de la asfixia es un golpe devastador para su orgullo. Durante el vuelo, su mente está en caos. Por un lado, siente una rabia irracional hacia ella por haberlo puesto en una situación humillante. ¿Cómo pudo esa mujer, tan sencilla y con ese aspecto de pueblo, ser quien me salvara la vida? Por otro lado, en lo más profundo, comienza a surgir una sensación desconocida, gratitud. Pero aceptar este sentimiento significa derribar el muro que ha construido toda su vida, y eso lo aterra. Cuando llega a Dinamarca, Leonardo se enfrenta a la cruda realidad de su situación. Sin dinero, sin un contacto confiable, y con un futuro incierto, su fachada de grandeza comienza a desmoronarse. El hecho de ver a Elena siendo homenajeada, con aplausos y reconocimiento, lo confronta con una verdad incómoda: su valor no radica en su apariencia o estatus social, sino en quién es como persona. Este pensamiento lo llena de enojo y vergüenza, porque sabe que ha vivido una mentira. Leonardo también tiene miedo de cambiar. Admitir que necesita ayuda, o que estuvo equivocado, implica aceptar que su padre y su educación estaban errados. Esto no es solo un cambio de pensamiento, sino un desafío a todo lo que él creía ser. ¿Cómo empezar de nuevo cuando toda su identidad está basada en un orgullo vacío? Este miedo lo paraliza, pero también lo coloca en una encrucijada: seguir huyendo o enfrentar su realidad. Tras ser salvado por Elena, Leonardo se queda en silencio, mirando por la ventana del avión. Su mente está inundada de pensamientos contradictorios. Se recuerda a sí mismo como un niño, siendo humillado por su padre cada vez que cometía un error. Su rostro muestra una mezcla de enojo y tristeza, pero no deja que nadie lo vea. Elena, sentada junto a él, lo observa de reojo, percibiendo su incomodidad pero sin decir nada. Leonardo llega a su alojamiento improvisado, una habitación pequeña, fría y sin comodidades. Mientras revisa su teléfono, esperando un mensaje de su contacto, siente la soledad como nunca antes. Piensa en Elena y en cómo ella es celebrada esa noche. ¿Cómo puede alguien como ella tener tanto éxito, mientras yo estoy aquí, atrapado?, murmura, sintiendo la primera chispa de autocrítica. Días después, Leonardo ve a Elena en un café local. Ella está leyendo un libro, relajada y sonriente. Él, famélico y desesperado, la observa desde la distancia, debatiéndose entre acercarse o no. Su orgullo le dice que no necesita su ayuda, pero su situación lo contradice. Finalmente, decide hablar con ella, pero su tono sigue siendo defensivo. No creas que estoy aquí para pedirte nada. Solo, quería ver cómo te va. Elena lo recibe con amabilidad, pero con una mirada que le deja claro que no se deja engañar por su fachada. Elena lo mira, levanta una ceja y cierra su libro con calma. ¿Necesitas algo? Leonardo, al darse cuenta de su tono, intenta suavizarlo. No. Solo, quería saludarte. Elena lo observa por unos segundos, evaluándolo. Luego, con una voz firme pero tranquila, lo confronta. No necesitas saludarme. Si estás aquí, es porque no tienes a nadie más, ¿verdad? Leonardo se pone rígido, sintiendo que sus defensas están a punto de colapsar. No tienes idea de quién soy ni lo que estoy pasando. Elena no se intimida. Su voz es ahora más directa. Sé más de lo que crees. Eres alguien que está tan atrapado en su propio orgullo que no puede admitir que necesita ayuda, incluso cuando la vida te pone de rodillas. El comentario lo golpea como una bofetada. No sabes nada de mí. Elena se inclina hacia él, sus ojos fijos en los de él. Sé que te humillé sin querer cuando te salvé la vida, y sé que te duele más eso que casi haber muerto. Pero también sé que tienes miedo. Miedo de ser vulnerable, miedo de que alguien te vea como realmente eres. Leonardo se levanta bruscamente, intentando marcharse, pero Elena no se detiene. ¿Sabes qué? Vete. Sigue pretendiendo ser alguien que no eres. Pero tarde o temprano tendrás que enfrentarte a ti mismo. Y ese día, créeme, no será nada fácil. Él se queda paralizado por un momento, sin saber qué responder.
Luego, sale del café sin mirar atrás, pero sus palabras lo siguen como un eco. Esa noche, Leonardo está solo en su habitación. Las palabras de Elena resuenan en su cabeza. Se mira en el espejo, pero no ve al hombre seguro que intenta proyectar. Ve a un hombre derrotado, alguien que no tiene respuestas, que está lejos de casa y sin rumbo. Por primera vez, llora. Pero no de tristeza, sino de frustración. Su llanto es silencioso, lleno de impotencia. Recuerda momentos de su infancia, los gritos de su padre diciéndole que debía ser fuerte y nunca depender de nadie. Ahora esas palabras parecen una maldición. Finalmente, en un acto que nunca habría imaginado, toma su teléfono y envía un mensaje a Elena. ¿Podemos hablar? Al día siguiente, se encuentran en un parque. Elena lo recibe con una mirada neutral, esperando que él inicie la conversación. Leonardo, con dificultad, admite. Tienes razón. No sé quién soy. He estado fingiendo ser alguien que no soy por tanto tiempo que, no sé cómo empezar de nuevo. Elena respira hondo y responde. No es fácil. Pero reconocerlo es el primer paso. Ahora, dime algo, ¿qué es lo que realmente quieres? No lo que crees que deberías querer, sino lo que deseas de verdad. Leonardo guarda silencio por un momento antes de confesar. Solo quería sentir que valgo algo. Que mi vida tiene sentido. Elena asiente, su tono más suave ahora. Entonces deja de buscar valor en lo que los demás piensan. El valor no te lo dan los títulos, ni el dinero, ni los aplausos. Te lo das tú mismo, haciendo lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Tras su conversación en el parque, Leonardo comienza a reflexionar sobre las palabras de Elena. Decide asistir al evento final de la premiación en honor a Elena, esta vez no como un intruso, sino como un observador humilde. Durante la ceremonia, escucha a los organizadores hablar sobre un problema inesperado. Parte del material que necesitan para llevar ayuda al pueblo de Elena en México se ha retrasado debido a problemas logísticos. Leonardo, que tiene experiencia en logística gracias a su antiguo empleo en México, ve esto como una oportunidad para redimirse. Aunque todavía siente dudas, toma la iniciativa de acercarse a uno de los organizadores después del evento. Escuché sobre el problema con el material. Tal vez pueda ayudar. Trabajé en logística y transporte por años. El organizador, al principio dudoso, acepta su oferta. Leonardo se pone manos a la obra, utilizando contactos y conocimientos para agilizar el envío de los suministros. Mientras tanto, Leonardo mantiene en secreto su intervención. No quiere que Elena lo vea como un intento de comprar su respeto. Sin embargo, su esfuerzo no pasa desapercibido. Unos días después, Elena se entera de que el problema logístico se ha resuelto de manera inesperada. Al investigar, descubre que fue Leonardo quien estuvo detrás de todo. Molesta pero también intrigada, lo confronta nuevamente. ¿Por qué lo hiciste? ¿Esperas que con esto borre todo lo que hiciste y dijiste? Leonardo baja la mirada, visiblemente avergonzado. No lo hice para que me perdones. Lo hice porque era lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, quise ayudar sin esperar nada a cambio. Elena lo observa con cuidado, buscando señales de falsedad, pero encuentra sinceridad. Con un suspiro, responde. Eso es un buen comienzo. Pero las acciones correctas no se hacen una vez, se hacen siempre. Leonardo asiente, aceptando el desafío implícito en sus palabras. Elena tiene un último compromiso en Dinamarca, un panel donde hablará sobre su experiencia como enfermera en su pueblo. Los organizadores le piden que incluya fotos y un vídeo corto para ilustrar su labor, pero Elena no tiene experiencia en ese tipo de presentaciones. Leonardo, queriendo ayudar de nuevo, se ofrece a crear el vídeo para ella. Sé algo de edición. Déjame ayudarte con esto. Es importante que la gente vea lo que haces. Al principio, Elena duda, pero finalmente acepta. Trabajan juntos durante días, recopilando fotos y vídeos que ella tenía en su celular. Durante este proceso, Leonardo comienza a comprender la profundidad de Elena, su dedicación, su sacrificio, y el impacto que ha tenido en su comunidad.
Por primera vez, siente una verdadera admiración por ella. En el día del panel, el vídeo que Leonardo ayudó a crear conmueve profundamente al público. Muchos asistentes se acercan a Elena después para felicitarla, y algunos incluso ofrecen donaciones para apoyar su clínica en México. Cuando todo termina, Elena se acerca a Leonardo. Hiciste un gran trabajo. Gracias por esto. Leonardo sonríe, pero su respuesta no es arrogante como antes. No fue nada. Solo quise asegurarme de que la gente vea lo que ya sé, que eres increíble. Por primera vez, Elena ve a Leonardo como alguien genuino, no como el hombre arrogante que conoció en el avión. Ella le extiende la mano. Quizá tengas razón. Pero tú también tienes algo que ofrecer, si decides dejar atrás ese orgullo. Leonardo acepta el apretón de manos, y en ese momento ambos reconocen que sus destinos, aunque diferentes, se han cruzado para cambiarse mutuamente. Días después, Leonardo decide regresar a México, inspirado por la experiencia. Antes de partir, le confiesa a Elena. No sé qué haré exactamente, pero quiero empezar de nuevo, esta vez haciendo algo que realmente importe. Elena, aunque sorprendida, lo apoya. Si alguna vez necesitas una guía, ya sabes dónde encontrarme. Con un último apretón de manos, ambos toman caminos distintos, pero no sin la certeza de que sus vidas han cambiado para siempre. Unos meses después de su regreso a México, vemos a Leonardo en un pequeño taller comunitario. Ahora trabaja con un grupo de personas enseñándoles habilidades logísticas para mejorar la distribución de productos agrícolas en su región. Su experiencia en Dinamarca lo inspiró a usar su conocimiento para beneficiar a los demás, en lugar de buscar solo su propio beneficio. Una joven del grupo, curiosa, le pregunta: ¿por qué decidiste hacer esto? Leonardo sonríe, reflexionando. Porque alguien me enseñó que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que haces por los demás. El taller termina, y Leonardo camina hacia un pequeño hospital donde ha comenzado a colaborar como voluntario. En la entrada, hay un cartel que menciona que están recibiendo equipos médicos donados desde el extranjero, una iniciativa que él ayudó a coordinar inspirado por la labor de Elena. De vuelta en su pueblo, Elena está atendiendo a un paciente en su clínica. A pesar de los desafíos diarios, su trabajo ha mejorado considerablemente gracias a los recursos obtenidos en Dinamarca. Vemos que la clínica ahora tiene equipos más avanzados y que ha comenzado un programa de capacitación para nuevos enfermeros locales. En la pared, hay una fotografía del evento en Dinamarca, Elena recibiendo su premio, con Leonardo de pie entre la audiencia. La foto le arranca una sonrisa. Una colega se da cuenta y le pregunta: ¿quién es él? Elena responde con tranquilidad: alguien que aprendió a ser mejor. Un día, mientras Elena revisa su correo, encuentra una carta. Es de Leonardo. En ella, comparte cómo su experiencia con ella lo ayudó a encontrar un propósito. En la última línea escribe: gracias por salvarme la vida, no solo en el avión, sino con tus palabras. Espero que algún día pueda devolverte algo de lo que me diste. Elena sonríe, doblando la carta cuidadosamente. Ella responde con un mensaje corto pero significativo. Ya lo hiciste. Sigue adelante. En la última toma, vemos a Leonardo supervisando una nueva iniciativa en México, mientras Elena organiza una brigada médica en su pueblo. Aunque están en lugares distintos, ambos trabajan con el mismo propósito: transformar vidas. Una suave melodía acompaña las escenas de sus labores, simbolizando que, aunque sus caminos se separaron, sus destinos siempre estarán conectados. A veces, las lecciones más importantes llegan de las personas y los lugares que menos esperamos. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.